Sagitario nace bajo el fuego del horizonte abierto, allí donde las normas se vuelven demasiado estrechas para el alma. No es un signo diseñado para habitar jaulas, ni siquiera las doradas. Su espíritu está gobernado por Júpiter, planeta de la expansión, del sentido profundo y de la verdad que se persigue más allá de lo permitido. Cuando Sagitario siente la necesidad de romper las reglas, no lo hace por capricho ni rebeldía vacía, sino porque algo esencial dentro de su naturaleza ha detectado que esas reglas ya no conducen al crecimiento, sino al estancamiento. En la mitología invisible que rodea a Sagitario, romper las reglas es un acto sagrado. Es el momento en que el arquero tensa el arco contra el viento, incluso cuando todos señalan otra dirección. Las normas representan acuerdos colectivos, pero Sagitario responde a una ley más antigua, la coherencia interna. Cuando una estructura externa contradice su verdad interior, nace una tensión imposible de sostener. Esa presión no explota de inmediato, primero se transforma en inquietud, en una sensación de estar viviendo una vida que no es del todo auténtica. El fuego comienza a arder por dentro. Sagitario rompe las reglas cuando la moral impuesta reemplaza a la ética verdadera. Cuando se le exige obediencia sin sentido, silencio frente a la injusticia o conformidad ante lo absurdo, su espíritu filosófico se revela. No puede aceptar dogmas cerrados ni verdades absolutas dictadas por otros. Necesita comprobar, experimentar, viajar, equivocarse y volver a empezar. La regla que no permite aprender se vuelve un obstáculo, y el obstáculo, tarde o temprano, será atravesado. Hay momentos en los que Sagitario parece actuar sin medir consecuencias, pero desde una perspectiva astrológica profunda, ese movimiento es una corrección del destino. Es la flecha que se desvía del camino marcado para encontrar uno más amplio. Romper reglas es, para este signo, un reajuste del rumbo vital. No soporta los caminos demasiado rectos cuando siente que no conducen a ningún lugar con sentido. Prefiere el riesgo de lo desconocido a la seguridad de una mentira cómoda. En su versión épica, Sagitario es el héroe errante que abandona el reino cuando las leyes del trono ya no sirven al pueblo ni al alma. Deja atrás títulos, promesas y expectativas ajenas para seguir una llamada interna imposible de ignorar. Esa llamada suele aparecer en forma de hastío, de risa irónica ante lo establecido, de una necesidad urgente de aire nuevo. Cuando llega, no hay autoridad externa que pueda detenerlo. El arquero no pide permiso para apuntar al cielo. Romper las reglas también es un acto de fe. Sagitario cree en algo más grande que el miedo al castigo. Cree en la expansión, en la abundancia que llega cuando se es fiel al propio propósito. Su optimismo no es ingenuo, es una convicción profunda de que el universo responde mejor a quien se atreve. Por eso, cuando desafía límites, lo hace con una mezcla de valentía y confianza cósmica. Sabe, en algún nivel, que quedarse quieto sería traicionarse. Astrológicamente, esta necesidad se intensifica cuando Sagitario siente que su libertad está siendo negociada. Puede tolerar errores, caos y hasta pérdida, pero no la sensación de estar viviendo bajo un guión ajeno. Las reglas que controlan el pensamiento, el deseo o la expresión personal son especialmente insoportables. En esos casos, la ruptura no es suave, es repentina, honesta, y muchas veces, irreversible. No mira atrás con culpa, porque entiende que el crecimiento rara vez es cómodo. En su lado más elevado, Sagitario rompe las reglas para abrir caminos. No solo se libera a sí mismo, sino que muestra que hay alternativas. Su ejemplo inspira, incomoda y sacude. Donde otros aceptan lo establecido por miedo o costumbre, Sagitario demuestra que la vida puede ser más amplia, más verdadera, más alineada con el sentido profundo de existir. Esa es su misión jupiteriana, expandir la conciencia, incluso si para hacerlo debe incendiar viejas normas. Así, romper las reglas no es un defecto en Sagitario, sino una función espiritual. Es la manera en que el fuego se mantiene vivo, en que la flecha sigue volando, en que el alma no se oxida. Mientras haya horizontes por explorar y verdades por descubrir, Sagitario seguirá desafiando límites, porque su destino no es obedecer el mundo tal como es, sino empujarlo hacia lo que podría llegar a ser. Existe un matiz menos visible en la ruptura de reglas de Sagitario que no nace del rechazo inmediato, sino de una paciencia acumulada. Antes del salto, el arquero observa. Aprende el sistema desde dentro, entiende sus grietas, memoriza sus contradicciones. Sagitario no rompe lo que no comprende. Por eso, cuando finalmente desobedece,
lo hace con una lucidez que desarma. No es un caos ciego, es una ruptura consciente. Hay sabiduría en ese gesto, una comprensión profunda de qué reglas sostienen la vida y cuáles solo la simulan. Desde la astrología, este signo representa la transición entre lo personal y lo universal. Es el momento del zodiaco en el que la conciencia deja de girar solo alrededor del yo y empieza a preguntarse por el sentido mayor. Por eso, cuando Sagitario rompe reglas, muchas veces no lo hace solo por sí mismo, sino por fidelidad a una verdad más amplia. Puede abandonar caminos que le ofrecen éxito, reconocimiento o estabilidad si percibe que esos logros están vacíos de significado. La épica de Sagitario no es la del poder, sino la del sentido. Hay reglas invisibles que Sagitario también necesita romper, las heredadas, las no dichas, las que se transmiten como miedo ancestral. Mandatos familiares, culturales o sociales que dicen hasta dónde se puede soñar, amar, viajar, pensar. Sagitario siente estas fronteras como muros energéticos. No siempre sabe nombrarlos, pero los percibe como un peso en el pecho o una inquietud constante. Al romperlos, no solo libera su presente, también reescribe su linaje simbólico. Se convierte en el punto de inflexión donde la historia deja de repetirse. En el plano emocional, romper reglas es una forma de honestidad radical. Sagitario no tolera las relaciones basadas en expectativas rígidas, roles prefijados o silencios obligados. Cuando una dinámica emocional se convierte en una prisión disfrazada de compromiso, el fuego interno empieza a pedir verdad. Y la verdad, para este signo, es más importante que la permanencia. Prefiere la soledad auténtica a la compañía condicionada. Esa elección, aunque dolorosa, fortalece su espíritu y refina su brújula interna. También hay una dimensión espiritual en esta ruptura. Sagitario cuestiona las creencias incluso cuando han sido sagradas. Dogmas, rituales vacíos, fe sin experiencia directa. Necesita que lo divino sea vivido, no impuesto. Por eso, muchas veces abandona sistemas de creencias cerrados para emprender su propia búsqueda. Esta herejía aparente es, en realidad, una devoción profunda a lo trascendente. Sagitario rompe reglas espirituales para acercarse más a la verdad, no para alejarse de ella. En su versión más elevada, este acto de desobediencia se transforma en maestría. Sagitario se convierte en guía, filósofo, viajero del alma que enseña desde la experiencia. No predica normas nuevas, comparte caminos. No impone verdades, inspira búsquedas. La regla rota se convierte en relato, en enseñanza viva. Así, su rebeldía deja de ser solo personal y se vuelve colectiva, sembrando semillas de libertad en otros fuegos dormidos. Incluso el fracaso forma parte de esta épica. No todas las reglas rotas conducen inmediatamente a la victoria. Sagitario puede caer, perder, equivocarse. Pero nunca interpreta el error como castigo, sino como expansión. Cada caída amplía su mapa interno. Cada consecuencia refuerza su comprensión del mundo. Donde otros se arrepienten, Sagitario aprende. Y ese aprendizaje lo vuelve más libre, más sabio, más alineado con su destino. Romper reglas también es una forma de confiar en el tiempo. Sagitario entiende que la vida no es lineal, que hay ciclos de avance y retirada, de construcción y demolición. Sabe que algunas estructuras deben caer para que otras puedan levantarse. Por eso no teme al vacío que queda después de la ruptura. Ve en ese espacio una promesa, un terreno fértil donde algo más verdadero puede nacer. Así, la desobediencia de Sagitario no es ruido, es música en otra frecuencia. No es negación, es expansión. No es huida, es peregrinaje. Cada regla rota es una frontera cruzada, cada límite desafiado es una afirmación de vida. En el gran relato astrológico, Sagitario no está aquí para adaptarse al mundo tal como es, sino para recordarle al mundo que siempre puede ser más grande, más libre y más fiel a su propósito esencial. Hay un territorio aún más profundo donde Sagitario rompe las reglas sin que el mundo exterior siempre lo perciba, el territorio del tiempo. Este signo no vive el tiempo como una secuencia rígida de pasos obligatorios, sino como una corriente viva. Cuando una regla impone ritmos ajenos al pulso del alma, Sagitario se desmarca. No acelera por ansiedad ni se detiene por miedo, rompe la norma temporal que dicta cuando es demasiado pronto o demasiado tarde. Su intuición jupiteriana sabe que cada verdad tiene su estación y que forzar el calendario ajeno puede ser tan destructivo como obedecerlo.
En ese acto silencioso, Sagitario se vuelve soberano de su propio devenir. Existe también una ruptura ligada al lenguaje. Sagitario desafía las reglas de lo decible cuando la verdad necesita atravesar eufemismos y máscaras. Su franqueza no es descuido, es una espada que corta la ilusión. Cuando las palabras se usan para esconder, manipular o adormecer, este signo elige nombrar lo esencial aunque incomode. Romper las reglas del discurso correcto es, para Sagitario, un acto de limpieza. El silencio cómplice le pesa más que el conflicto honesto. Así, su voz se convierte en un faro para quienes no sabían que también podían decir. En el plano corporal, Sagitario rompe reglas que limitan el movimiento. El cuerpo es su primer territorio de libertad. Las rutinas que lo encorsetan, los espacios cerrados, las posturas prolongadas sin sentido, todo eso genera una inquietud física que antecede a la decisión consciente. Cuando el cuerpo pide expansión, el alma ya ha decidido. Viajar, caminar, cambiar de paisaje, respirar otro aire no son caprichos, son rituales de alineación. Romper la regla del encierro devuelve al arquero su puntería. Hay una épica particular en el exilio voluntario. Sagitario sabe marcharse antes de convertirse en extranjero de sí mismo. Abandona lugares, roles o identidades que ya no le permiten crecer. Este exilio no es huida, es preparación. En la distancia, integra lo aprendido y redefine su visión. Muchas veces regresa transformado, no para someterse a las viejas normas, sino para mostrar que existen otras formas de pertenecer. El retorno del Sagitario no pide permiso, trae mundo. También rompe reglas cuando el humor se vuelve un acto de resistencia. La risa sagitariana desarma la solemnidad falsa, expone la rigidez y devuelve ligereza a lo sagrado. Reír donde otros exigen gravedad es una herejía que libera. El humor, en este signo, es sabiduría en movimiento. No banaliza lo importante, lo rescata del miedo. En medio de estructuras opresivas, una carcajada puede ser la grieta por donde entra el aire. En los ciclos colectivos, Sagitario actúa como detonador cuando una sociedad se ha quedado sin horizonte. Astrológicamente, su energía despierta preguntas grandes en momentos de saturación normativa. Cuando las leyes se multiplican pero el sentido se pierde, cuando el orden se sostiene solo por costumbre, Sagitario aparece como el impulso que recuerda el para qué. Su ruptura no destruye por placer, desmonta para revelar. Señala el norte cuando la brújula común se ha desmagnetizado. Hay, además, una ética propia que guía estas rupturas. Sagitario no rompe reglas para dominar ni para imponerse. Si alguna vez lo hace desde la arrogancia, la vida se encarga de devolverle humildad. Su aprendizaje más alto consiste en distinguir entre libertad y fuga, entre verdad y brutalidad. Cuando madura, su rebeldía se afina. Aprende a tensar el arco sin herir innecesariamente, a decir sin aplastar, a partir sin quemar todos los puentes. Esa maestría no le quita fuego, le da dirección. En la sombra, romper reglas puede convertirse en dispersión. Sagitario conoce el riesgo de saltar sin integrar, de acumular experiencias sin digestión. Por eso, en su camino heroico, llega un punto donde romper la regla del movimiento constante se vuelve necesario. Aprender a quedarse, a profundizar, a sostener una visión también es una transgresión para quien siempre ha avanzado. La épica incluye este desafío, transformar la expansión en sabiduría encarnada. Cuando Sagitario rompe una regla y el mundo parece derrumbarse por un instante, algo antiguo se ordena por dentro. La flecha ya ha sido soltada y confía en su vuelo. No necesita ver el blanco de inmediato. Sabe que hay verdades que solo se revelan en el trayecto. En ese confiar reside su poder más grande, la certeza íntima de que vivir alineado con el sentido es siempre más valiente que obedecer por miedo. Así, cada ruptura sagitariana es una promesa renovada. Una promesa de amplitud, de aprendizaje, de horizonte. No todas las reglas merecen ser desafiadas, pero las que asfixian el espíritu están destinadas a caer. Y cuando caen, no lo hacen en silencio, dejan un eco que invita a otros a recordar que la vida, en su esencia más pura, siempre empuja hacia adelante. Hay una dimensión kármica en la forma en que Sagitario rompe las reglas que rara vez se nombra. Este signo no actúa aislado del pasado ni del porvenir, se mueve como si cargara memorias antiguas y visiones futuras al mismo tiempo. Cuando una norma se vuelve demasiado pesada, no solo oprime el presente, también interrumpe una línea evolutiva más amplia.
Sagitario percibe esa interrupción como una injusticia cósmica. Romper la regla se vuelve entonces un acto de corrección del destino, una forma de realinear la trayectoria del alma con un propósito que trasciende una sola vida o un solo momento. En la astrología profunda, Sagitario es guardián del sentido, no del orden. El orden pertenece a otros signos, el sentido, a este. Por eso, cuando las reglas se sostienen solo por miedo al caos y no por coherencia espiritual, Sagitario siente la urgencia de desobedecer. Hay leyes que organizan y leyes que sofocan. Sagitario distingue unas de otras con una claridad casi instintiva. Donde otros ven seguridad, él ve estancamiento. Donde otros ven tradición, él detecta repetición sin conciencia. También rompe reglas cuando la promesa ha sido traicionada. Sagitario es un signo de fe, pero no de fe ciega. Cree en los acuerdos, en las visiones compartidas, en los ideales elevados. Sin embargo, cuando una institución, una persona o un sistema deja de honrar lo que prometió, algo se quiebra. La lealtad sagitariana no es incondicional, es ética. Romper la regla en ese caso es recuperar la dignidad del pacto original. No hay nostalgia en su gesto, sino una afirmación, la verdad está por encima de la forma. En su camino épico, Sagitario aprende que no todas las reglas externas son enemigas, pero sí todas las internas que nacen del miedo. Autocensura, culpa heredada, límites autoimpuestos por experiencias pasadas. Estas reglas invisibles son las más difíciles de romper, porque no tienen rostro ni castigo visible. Cuando Sagitario las atraviesa, el cambio es radical. Se libera una energía creativa que había estado contenida durante años. La flecha deja de apuntar hacia afuera y atraviesa el centro del ser. Hay un vínculo directo entre romper reglas y la noción de suerte asociada a Sagitario. La fortuna jupiteriana no responde a la obediencia, sino a la osadía alineada. La suerte aparece cuando Sagitario se atreve a seguir su visión incluso sin garantías. No es azar, es resonancia. El universo responde cuando el movimiento es auténtico. Por eso, muchas de sus decisiones más arriesgadas terminan abriendo puertas inesperadas. La regla rota se convierte en umbral. En el plano colectivo, Sagitario suele encarnar al extranjero, al forastero, al que trae ideas que no encajan de inmediato. Su ruptura de reglas a veces provoca rechazo, porque cuestiona consensos cómodos. Pero con el tiempo, esas ideas encuentran su lugar. Sagitario no siempre es comprendido en el momento, su función es sembrar futuro. Lo que hoy parece imprudente mañana se vuelve evidente. Esa es la soledad del visionario, caminar delante sin aplausos, confiando en el horizonte. Romper reglas también implica aceptar la pérdida de identidad anterior. Sagitario entiende que cada ruptura exige un duelo. No se puede cruzar una frontera sin dejar algo atrás. Roles, nombres, certezas. Sin embargo, no se aferra. Sabe que la identidad no es una jaula, sino un relato en constante expansión. Cada vez que rompe una regla, reescribe quién es. No se define por lo que abandona, sino por la dirección que elige. En su expresión más luminosa, Sagitario enseña que la libertad no es ausencia de límites, sino elección consciente de cuáles respetar. La verdadera madurez de este signo llega cuando comprende que romper reglas no es un fin en sí mismo, sino un medio para vivir con mayor verdad. Entonces, su fuego se vuelve guía. Ya no quema al azar, ilumina. Su vida se transforma en testimonio de que es posible vivir sin traicionarse. Así, la épica de Sagitario no se construye con victorias externas, sino con coherencias internas conquistadas. Cada regla rota deja una huella invisible en el tejido del mundo. Abre caminos que otros recorrerán sin saber quién fue el primero en atreverse. Y aunque Sagitario rara vez se detiene a mirar atrás, el eco de su paso queda vibrando como una invitación silenciosa, la de vivir con más sentido, más amplitud y más fidelidad al fuego que empuja desde dentro. Hay una capa aún más sutil en la relación de Sagitario con las reglas, la que tiene que ver con el conocimiento prohibido. Este signo no se conforma con lo que es permitido aprender, siente una atracción casi magnética por lo que ha sido ocultado, negado o simplificado en exceso. Cuando una regla limita el acceso a la comprensión profunda de la realidad, Sagitario la percibe como una traición a la inteligencia del alma. Por eso cruza fronteras intelectuales, filosóficas y simbólicas. Lee lo que otros descartan, escucha voces marginales, conecta ideas que parecían incompatibles.
En ese gesto, rompe la norma del pensamiento lineal y devuelve al conocimiento su carácter sagrado y vivo. Existe también una ruptura vinculada al concepto de autoridad. Sagitario no se rebela contra toda autoridad, pero sí contra aquella que no se ha ganado su legitimidad a través de la coherencia. Reconoce al maestro verdadero, al guía que ha caminado lo que enseña. Sin embargo, cuando la autoridad se apoya solo en jerarquías, títulos o miedo, el arquero se distancia. No necesita destruirla, simplemente deja de obedecerla. Ese acto silencioso es una revolución interior. Sagitario se convierte en su propia referencia, sin caer en la soberbia, sino en la responsabilidad de pensar por sí mismo. En su épica más profunda, Sagitario rompe reglas para reconciliar opuestos. No acepta divisiones absolutas entre razón y fe, cuerpo y espíritu, placer y propósito. Cuando una norma obliga a elegir solo una parte de la experiencia humana, él la atraviesa. Su camino busca integrar, no fragmentar. Por eso su vida suele parecer excesiva a ojos ajenos, demasiados intereses, demasiados viajes, demasiadas preguntas. Pero esa abundancia no es dispersión, es una búsqueda de totalidad. La regla que reduce la vida a un solo eje es incompatible con su visión. Hay un momento clave en el ciclo sagitariano donde la ruptura deja de ser externa y se vuelve alquímica. Sagitario rompe la regla de huir del dolor. Aprende que no todo obstáculo se resuelve avanzando, algunos exigen atravesar. Este aprendizaje no apaga su fuego, lo profundiza. Descubre que la verdadera libertad no siempre está en irse, sino en quedarse presente incluso cuando el entusiasmo flaquea. Romper la regla de la evasión es una de sus conquistas más silenciosas y más poderosas. En el tejido de las sincronicidades, Sagitario reconoce señales donde otros ven coincidencias. Cuando rompe una regla alineado con su verdad, el mundo responde con encuentros inesperados, oportunidades improbables, mensajes velados. No interpreta esto como premio, sino como diálogo. El universo habla cuando alguien se atreve a moverse con sentido. Sagitario aprende a leer ese lenguaje y confía en él. Su épica no es solo personal, es una danza con fuerzas mayores. También hay una herencia que Sagitario deja cuando rompe reglas, la del permiso. Su ejemplo otorga a otros la valentía de cuestionar lo incuestionable. No necesita convencer, su coherencia basta. Al ver a alguien vivir con autenticidad, muchas conciencias despiertan. Sagitario rara vez se queda para ver los frutos completos de su gesto, pero su huella permanece. Cada norma desafiada abre un espacio donde otros pueden respirar. En la madurez, Sagitario comprende que algunas reglas existen para proteger procesos frágiles. Aprende a discernir cuando la ruptura libera y cuando destruye prematuramente. Esta sabiduría no lo vuelve conservador, lo vuelve preciso. Su flecha ya no se dispara por impulso, sino por visión clara. El fuego se convierte en luz. En ese estado, Sagitario no solo rompe reglas, las trasciende. Así, la historia de Sagitario es la de un espíritu que se niega a vivir en un mundo reducido. Su épica no busca aplausos ni certezas finales. Es un viaje continuo hacia una verdad siempre más amplia. Cada regla rota es una frontera menos entre lo que es y lo que puede ser. Y mientras exista un horizonte por alcanzar, Sagitario seguirá caminando, no para desafiar por desafiar, sino para honrar la expansión que da sentido a la vida misma. Hay una dimensión creativa en la ruptura de reglas de Sagitario que aún no ha sido desplegada del todo. Este signo no solo desobedece, también inventa. Cuando una norma cae, no queda vacío, aparece una visión. Sagitario es arquitecto de posibilidades. Donde otros ven ruinas, él ve materiales. Su mente jupiteriana no se limita a negar lo establecido, imagina sistemas más amplios, narrativas más honestas, formas de vivir que aún no tienen nombre. Romper reglas es el primer acto de una creación mayor, una forma de decir que la realidad no está terminada. Astrológicamente, Sagitario está vinculado a los grandes relatos humanos, mitos, filosofías, cosmovisiones. Por eso rompe reglas cuando éstas empobrecen la historia que se cuenta sobre la vida. No acepta relatos basados solo en carencia, castigo o sacrificio sin sentido. Su fuego necesita esperanza con fundamento, no ilusiones vacías. Cuando una cultura insiste en narrarse desde el miedo, Sagitario introduce otro mito, el del viaje, el aprendizaje, la expansión posible.
Esa reescritura simbólica es una de sus transgresiones más profundas. Hay también una relación íntima entre Sagitario y el riesgo consciente. No busca el peligro por adrenalina, sino porque sabe que sin riesgo no hay verdad encarnada. Las reglas suelen prometer seguridad, pero muchas veces solo ofrecen repetición. Sagitario entiende que vivir es exponerse. Romper la regla de la seguridad absoluta es aceptar la vulnerabilidad como precio de la libertad. En esa aceptación, el alma se vuelve más fuerte, más flexible, más viva. En el plano vocacional, Sagitario rompe reglas cuando el trabajo deja de ser expresión y se convierte en supervivencia sin alma. No tolera oficios que lo obliguen a fragmentarse, a callar lo que piensa, a actuar contra su ética. Puede cambiar de rumbo de forma abrupta, incomprensible para otros, pero profundamente coherente para su fuego interno. Su carrera no sigue líneas rectas, sigue llamados. Cada ruptura laboral es, en realidad, una reafirmación de dignidad espiritual. Existe una épica silenciosa en la forma en que Sagitario aprende a sostener la soledad que viene después de romper reglas. No siempre hay compañía inmediata del otro lado. A veces solo hay espacio, viento y preguntas. Pero Sagitario no interpreta esa soledad como abandono, sino como iniciación. En ese vacío, escucha su propia voz sin interferencias. Es allí donde su visión se afila. La flecha se prepara en la quietud tanto como en el movimiento. También rompe reglas en el amor cuando el vínculo deja de ser expansión compartida y se vuelve negociación constante del ser. Sagitario ama con amplitud, con risa, con proyecto. Cuando una relación exige encogerse para sostenerse, algo se apaga. Romper esa regla no implica falta de compromiso, sino fidelidad a una forma de amar que no encadena. Su épica amorosa no busca posesión, busca camino compartido. Donde no hay horizonte común, no hay permanencia posible. En términos energéticos, Sagitario responde mal a los límites impuestos desde la culpa. La culpa es una de las reglas emocionales que más necesita romper. Culpas heredadas, religiosas, culturales, afectivas. Cargar con lo que no le pertenece nubla su visión. Cuando se libera de esa carga, su energía se vuelve más ligera y poderosa. La alegría, tan asociada a este signo, no es superficial, es el resultado de una conciencia que ha soltado pesos ajenos. Hay momentos históricos en los que la energía sagitariana se manifiesta con fuerza colectiva. Épocas de exploración, de revolución filosófica, de apertura cultural. En esos ciclos, romper reglas no es marginal, es necesario. Sagitario encarna el espíritu de esos tiempos, empujando a la humanidad a mirar más lejos, a cuestionar verdades caducas, a ampliar sus mapas mentales. Su fuego no destruye civilizaciones, las saca de su letargo. En su forma más alta, Sagitario rompe incluso la regla de necesitar tener razón. Aprende a soltar la batalla del ego y a quedarse con la verdad viva, cambiante, en expansión. Entiende que la verdad no es un punto fijo, sino una dirección. Esa humildad lo engrandece. Ya no discute para ganar, sino para comprender. Ya no rompe reglas para afirmarse, sino para servir a algo mayor. Así, Sagitario se revela como un guardián del horizonte. No vive para encajar en el mundo, sino para ampliarlo. Cada regla rota es una grieta por donde entra más cielo. Cada límite atravesado es una invitación a vivir con más sentido, más valentía y más fuego consciente. Su épica no termina, porque el horizonte nunca se alcanza del todo. Y en ese movimiento eterno reside su mayor verdad: la vida es expansión, y obedecerla es el acto más sagrado de todos. Hay una relación profunda entre Sagitario y el umbral, ese espacio invisible donde una regla deja de tener poder pero la nueva aún no ha sido escrita. Sagitario habita ese territorio con naturalidad. No necesita garantías para cruzarlo. Mientras otros signos buscan instrucciones claras antes de avanzar, el arquero confía en la inteligencia del trayecto. Romper reglas es, muchas veces, aceptar vivir sin mapa durante un tiempo. En ese interregno, Sagitario desarrolla una percepción afinada, una intuición que no depende de certezas externas. Aprende a leer señales mínimas, a orientarse por el instinto, a convertir la incertidumbre en aliada. Existe también una ruptura vinculada al concepto de éxito. Sagitario desafía las reglas que definen el triunfo únicamente en términos de acumulación, estatus o reconocimiento social. Para este signo,
El éxito que no expande la conciencia es una derrota elegante. Cuando una norma promete prestigio a cambio de renunciar a la verdad personal, Sagitario siente que algo esencial se vende demasiado barato. Romper esa regla es elegir un éxito más vasto, menos visible, pero profundamente alineado con el sentido. Es preferir una vida con significado antes que una vitrina impecable. En el plano energético, Sagitario rompe reglas cuando percibe que la alegría ha sido desplazada por la obligación. La obligación constante seca el fuego. Este signo necesita entusiasmo como combustible vital. No se trata de placer superficial, sino de la alegría que nace cuando la acción está alineada con la visión. Cuando una regla exige perseverar en algo que ya no enciende, Sagitario empieza a apagarse por dentro. La ruptura se vuelve entonces un acto de supervivencia espiritual. Recuperar la chispa es recuperar la vida. Hay una épica particular en la forma en que Sagitario enfrenta el juicio ajeno. Romper reglas implica ser malinterpretado, etiquetado, simplificado. Sagitario aprende a cargar con esas proyecciones sin permitir que definan su camino. Comprende que no todo será explicado ni comprendido en el momento. Esa fortaleza interna no nace de la dureza, sino de la claridad. Saber quién se es permite atravesar la incomodidad externa sin perder el rumbo. En ese sentido, cada regla rota fortalece su columna interna. También existe una ruptura relacionada con la idea de pertenencia. Sagitario desafía la creencia de que pertenecer implica diluirse. No se adapta para ser aceptado. Prefiere una pertenencia auténtica, incluso si es minoritaria o itinerante. Por eso suele crear comunidades móviles, vínculos basados en afinidad de visión más que en proximidad o tradición. Romper la regla de pertenecer a cualquier precio le permite construir lazos más libres y más verdaderos. En su dimensión más filosófica, Sagitario rompe reglas cuando la pregunta ha sido prohibida. Allí donde no se permite cuestionar, investigar o dudar, este signo siente que la vida se ha detenido. La pregunta es su herramienta sagrada. No pregunta para desestabilizar, sino para comprender. Cuando una regla censura la curiosidad, Sagitario la atraviesa con más fuerza. La duda, para él, no es amenaza, es portal. A través de ella accede a verdades más amplias. Hay un punto en el que Sagitario rompe incluso la regla de identificarse con un solo rol. No se define por una sola función, una sola vocación, una sola versión de sí mismo. Permite que su identidad evolucione. Esto puede generar desconcierto en entornos que valoran la coherencia rígida, pero Sagitario entiende la coherencia como fidelidad al proceso, no como inmovilidad. Romper la regla de ser siempre el mismo es honrar la expansión del ser. En la madurez del alma, Sagitario descubre que su mayor transgresión no es externa, sino vibracional. Rompe la regla de vibrar bajo. Se niega a sostener estados de resignación prolongada, cinismo o desesperanza. Incluso en contextos adversos, busca sentido, aprendizaje, posibilidad. No niega la oscuridad, pero no se instala en ella. Esa elección constante eleva no solo su camino, sino el de quienes lo rodean. Su optimismo, cuando es consciente, se vuelve medicina colectiva. Así, Sagitario encarna una fuerza que recuerda al mundo que las reglas son herramientas, no destinos. Que pueden servir o pueden quedar obsoletas. Que la vida no pide obediencia ciega, sino presencia y sentido. Cada vez que Sagitario rompe una regla desde su verdad, no solo se libera a sí mismo, ensancha el campo de lo posible. Abre una brecha por donde entra futuro. Y mientras exista una frontera que limite injustamente el espíritu, el fuego sagitariano seguirá avanzando, no para destruir el orden, sino para devolverle alma. Hay una relación profunda entre Sagitario y el fuego de la promesa incumplida del mundo. Este signo percibe con especial sensibilidad cuando la realidad ofrece menos de lo que podría ofrecer. No se conforma con versiones reducidas de la vida. Cuando una regla normaliza la mediocridad, la resignación o la renuncia al potencial, Sagitario siente una especie de duelo anticipado, la sensación de que algo grande está siendo desperdiciado. Romper la regla se vuelve entonces un acto de lealtad a lo que aún no existe, pero podría existir. Sagitario vive orientado hacia ese futuro latente y actúa como si ya fuera posible. Existe también una ruptura silenciosa que ocurre en el plano de la conciencia moral. Sagitario no acepta reglas que separan la verdad de la compasión.
Cuando una norma justifica el daño en nombre del orden, o el castigo en nombre de la corrección, algo se quiebra en su ética interna. Este signo entiende que la justicia sin humanidad es otra forma de violencia. Por eso desobedece leyes que no contemplan el alma. No siempre lo hace de manera visible, a veces es una elección interna, una negativa a endurecerse, una decisión de no convertirse en aquello que critica. Esa fidelidad interna es una de sus mayores gestas. Hay una épica poco narrada en la forma en que Sagitario rompe reglas relacionadas con el miedo a fallar. En un mundo que exige resultados, éxito inmediato y coherencia perfecta, Sagitario se permite experimentar sin garantías. Rompe la regla de no equivocarse. Se lanza sabiendo que puede errar, porque para él el error no es una caída moral, sino un movimiento del aprendizaje. Esta relación saludable con el fracaso le permite avanzar donde otros se paralizan. Cada intento es valioso, incluso cuando no conduce al destino esperado. En el plano del alma, Sagitario rompe reglas cuando la vida se vuelve demasiado pequeña para su visión. Hay momentos en los que todo parece funcionar, pero algo esencial falta. No hay conflicto externo, no hay crisis evidente, pero sí una sensación de encierro invisible. Sagitario reconoce ese síntoma como una señal sagrada. No espera a que la estructura colapse, se adelanta. Rompe la regla antes de que se vuelva prisión. Esa capacidad de escuchar lo sutil le permite evitar estancamientos largos y reinventarse a tiempo. También hay una ruptura relacionada con el derecho a la alegría sin justificación. Sagitario no cree que la alegría deba ser ganada a través del sufrimiento. Cuando una cultura impone la idea de que solo se merece descanso, placer o celebración después del sacrificio extremo, este signo se revela. Rompe la regla que asocia valor con padecimiento. Para Sagitario, la alegría es una brújula, no una recompensa. Donde hay gozo auténtico, hay verdad. Defender esa alegría es defender la vida misma. En su dimensión más visionaria, Sagitario rompe reglas al introducir perspectivas que aún no tienen lenguaje común. Ideas que parecen demasiado amplias, demasiado libres, demasiado adelantadas. Al principio generan incomodidad, burla o rechazo. Pero Sagitario no retrocede. Sabe que toda expansión comienza siendo incomprendida. Su misión no es encajar en el presente, sino estirar sus bordes. Muchas de las reglas que rompe hoy serán vistas mañana como límites innecesarios. Existe también una alquimia particular en la relación de Sagitario con el perdón. Rompe la regla de cargar rencores eternos. No porque olvide fácilmente, sino porque entiende que el resentimiento ata el movimiento. Perdonar, para este signo, no es justificar, sino soltar peso. Al hacerlo, recupera velocidad, claridad y energía. Esa ligereza le permite seguir avanzando sin arrastrar batallas viejas. Es una ruptura interna que libera más que cualquier victoria externa. En la etapa más elevada de su camino, Sagitario rompe incluso la regla de necesitar validación espiritual. Ya no busca señales para confirmar su fe en el camino. La fe se vuelve interna, estable, silenciosa. Confía en la expansión como principio universal. No necesita convencer ni demostrar. Vive como testimonio. Esa serenidad es el resultado de muchas rupturas previas, de muchos horizontes cruzados, de muchas verdades encarnadas. Así, Sagitario se revela como una fuerza que no puede ser contenida por sistemas cerrados. No porque desprecie el orden, sino porque responde a una ley más vasta, la del crecimiento consciente. Cada regla rota deja al descubierto una posibilidad nueva. Cada límite atravesado amplía el mapa del alma colectiva. Sagitario no avanza para destruir, sino para recordar. Recordar que la vida no fue hecha para ser reducida, que el espíritu no nació para obedecer el miedo y que el horizonte, por definición, siempre está un poco más allá.